que tienen que ver con política, con elecciones, porque pasadas las elecciones nacionales, donde el Frente Amplio pierde y se está realizando este documento, que en realidad ya se presentó un documento que es el puntapié inicial para hacer esta autocrítica, que el Frente Amplio decía, vamos a esperar también las elecciones municipales, que iban a ser en mayo, luego por la pandemia fueron en septiembre, y ahora se realiza entonces este documento para dar este puntapié inicial y ver por qué se dio esta derrota, pero también hablando un poco de las elecciones departamentales. Vamos a recibir a Graciela Villar, dirigente del Frente Amplio y además ex compañera de fórmula para las elecciones nacionales de Daniel Martínez. Gracias por venir. Al contrario, un gusto. ¿Cómo están? Bien, bienvenida. El café estaba calentito. Ah, menos mal. Bien. Le dimos tiempo, eso es una... Sí, en un momento me estresé porque no tenía claro si tenía con qué endulzarlo. Sí. Pero vi que te arreglaste bien. Graciela, bueno, estábamos hablando de este documento, que lo que estamos manejando en la prensa, en realidad, que es el documento que tiene el Frente Amplio, como este puntapié inicial que, si bien no tiene nombres, se deducen algunas situaciones y te sentiste incómoda, molesta en estas últimas horas. No, en realidad por el documento en sí mismo, que creo que es una base... Sino por el manejo de la prensa. Sino por el manejo de un titular en particular, que me pareció que era absolutamente simplificador del proceso de análisis y de autocrítica que el Frente Amplio está llevando adelante. Entre otras cosas porque me niego a simplificar el debate con nombres y apellidos cuando lo que tiene que discutir la fuerza política más fuerte de este país es evaluar un proceso de 15 años de gobierno, evaluar el papel que como fuerza política desempeñó, tanto desde lo político como del ejercicio del propio gobierno, y replantearse una perspectiva como alternativa en un Frente Amplio con una perspectiva del siglo XXI y también de alternancia. Eso es lo que realmente me molestó, porque me parece que cuando lo que ponemos son nombres, despejamos la posibilidad de problematizar la situación y poder buscar entre todos una síntesis que nos permita los cambios necesarios que creo que tenemos que hacer. Bien, pero como fuerza política. Con el diario del lunes y saliendo un poco del momento que viviste de cómo fue la elección justamente de la compañera de fórmula Daniel Martínez, ¿te parece que fue indicada de esa forma? Creo que el propio texto lo dice. No fue la adecuada. Sí, ahí va, léelo, Nico. El texto párrafo lo dice... concreto que alude a esa situación dice: es evidente que una campaña electoral perdedora no puede calificarse de exitosa. Se deben identificar los errores para no intentar volver a repetirlos, pero evitando a toda costa caer en personalizaciones, buscando ubicarse siempre en la perspectiva del aprendizaje para fortalecer la fuerza política y a sus integrantes. Es necesario reconocer que, además de la dificultad para admitir que arrancábamos en el punto más bajo de apoyo ciudadano en los últimos 15 años, los primeros pasos luego de dirimirse la interna, como el manejo público en la conformación de la fórmula, por nombrar uno, no fueron los más adecuados y nos hicieron perder un tiempo valiosísimo, tanto para crecer hacia octubre como para lograr la heroica remontada en noviembre. Sigue el texto, pero básicamente esa es la alusión hacia el proceso de elección de la fórmula, no hacia el nombre de Graciela Villar. Claro, el proceso lo lideró Daniel Martínez y terminó en usted. Entonces está bien, no están los nombres, pero de centro, la elección de la fórmula está en la página 6 o 7. Está en el marco de un análisis de mucha profundidad de aspectos que a nosotros nos parecen relevantes, donde estos no pueden estar excluidos porque fueron parte, en definitiva, el cierre de todo un periodo que termina con una fórmula que además en el momento de la elección también se escucharon las voces dentro del propio Frente Amplio de que no estaba, digamos, no era esta la forma en que se aspiraba a la conformación de la fórmula. Sí, no es algo nuevo. No es nada nuevo. Bueno, pero y es parte de algo que yo también tengo opinión con respecto a esto, que me parece que sí, que no fue la más adecuada, y entre otras cosas porque no tenía un protocolo preestablecido ni un acuerdo previo para cómo se definía la fórmula. Claro. Pero me parece que para mí es parte de un todo. Sí, fue más allá, digamos, la desprolijidad de la situación fue más allá de que no había un protocolo previo, ¿no? Tuvo hasta el absurdo, si se quiere, de que Daniel Martínez se reunió contigo para proponértelo y después en la misma tarde volvió a reunirse con otro de los nombres que manejaba, que ya le había dicho que no y fue insistente, claro. ¿no? Pero insisto, si las cuestiones metodológicas para la elección puntual de una fórmula, que además parte en aquel momento con los niveles de valoración más bajos en la historia de los gobiernos del Frente Amplio, que se pone en funcionamiento, que remonta esa situación, que llega a octubre con un 40%, está bien, esto es parte de lo que tenemos que analizar, pero no es parte del todo, es parte de un proceso. Entonces me parece que
si los propios Frente Amplistas centramos en esto el debate, nos vamos a perder de discutir otro montón de cosas que sí son las esenciales Sí, para eso una está claro fuerza en el política documento relevante. también, ¿no? ¿Cuáles serían esas esenciales, esas cosas, esos aspectos esenciales de la autocrítica? Vos tenés que hacer una valoración de los 15 años de gobierno, cómo fuiste perdiendo electoralmente durante los mismos, por qué, cuál fue el vínculo de esa fuerza política con la sociedad para escuchar las nuevas realidades que aparecían, integrar nuevas políticas. Tenemos muchas cuestiones para desarrollar, porque además tenés que evaluar qué es lo que hiciste, qué país dejaste, del cual yo no veo el medio vaso vacío, sino lleno, donde desarrollaste una infraestructura, una matriz social que hoy se está desarmando, donde dejaste un sistema integrado de salud, donde dejaste una universidad desplegada a nivel de todo el país, que te permitió pararte, pero aún así perdiste las elecciones. Sí, se pierde por el medio vaso vacío, ¿no? Por el medio vaso Exactamente, lleno, ¿no? entonces yo no puedo no evaluar y valorar lo que hicimos, pero tengo que decir, ¿y qué pasó? ¿No? ¿Te parece que Entonces, Pero ahí es donde tengo que en poner ese que pasó, ¿no? Sí. En el documento aparece nombrado con todas las letras el proceso de elección de la candidata a vicepresidente, dice... Son 2 párrafos. Bueno, Tienen que ver pero aparece. con las cuestiones que tienen que ver con la ética, tienen que ver con la fórmula como parte de todo este proceso, cómo se designó la fórmula, tienen que ver también con el alejamiento de la propia fuerza política de la realidad de la sociedad y no interpretarla correctamente. Tiene que ver con, si lo leemos el documento, hay mucha cosa interesante para analizar Pero y profundizar, el documento donde habla, esta es una más. por ejemplo, de las promesas electorales no cumplidas en materia de seguridad pública, Exactamente. en materia de cambiar el ADN de la educación pública, Sí. el recambio que se hizo enseguida de los que iban a hacerlo. Es escueto. De todos modos, Sí. igual es verdad que Se el tocan puntos documento, porque es un que el documento disparador es un el punto de documento. partida, Pero ¿no? tengamos en cuenta que este es un documento borrador, que lo dice a texto expreso, no es Sí. oficial, y que hoy los sectores se están arrimando a este documento, incluso los sectores independientes, sus aportes y sus visiones de cómo incorporar elementos a esto. Sí, es como un esquema de las Es un puntualizaciones borrador. para tener en cuenta una vez que empiece Estos la son los autocrítica. ítems. Discutamos ¿te después en parece profundidad y creo que hay mucho para esto, hacerlo. porque mucho se habló de los errores, de lo que podría haber pasado, de lo que no después de las elecciones nacionales. ¿Te parece que si se trabajaba en estos puntos antes las departamentales, les podría haber ido mejor en algunos departamentos, en algunos municipios? Porque también el texto habla dice, las elecciones departamentales, muy atípicas en este contexto de pandemia, dejan un sabor agridulce, que si bien en departamentos planteados como objetivos electorales por el Frente Amplio crecimos electoralmente, fuera del área metropolitana solo pudimos retener el departamento de Salto. Y se habla de esa desconexión con muchos en departamentos. el escenario planteado con esta campaña electoral casi eterna, Bueno, pero porque por eso tiempo tenemos hubo. el carnaval más largo del mundo, pero también tenemos las elecciones más largas del mundo, ¿no? Porque entre el proceso de las internas, las convenciones, y con una pandemia de por medio, era muy difícil meter a una organización de la magnitud del Frente Amplio a discutir una autocrítica en el marco de un proceso electoral no terminado. Y eso fue un acuerdo también que se realizó con la propia mesa política, ¿no? Cerrar este marco. Yo creo que el corrimiento o la pérdida de algunos departamentos, en particular, siento un profundo dolor por Rocha, ¿no? Porque teníamos 3 periodos en Rocha donde el Frente Amplio en las elecciones nacionales había ganado. Y donde la gestión del intendente Aníbal fue muy exitosa. Creo que es parte de también este proceso de autocrítica que tenemos que hacer, como en un desarrollo de la fortaleza institucional del país a nivel nacional, como con el despliegue que se hizo a partir de OPP de recursos y distribución, de descentralizar políticas públicas, tanto en educación como en matriz productiva, no logramos sintetizarlo políticamente. Esa es una parte de la discusión de autocrítica que se tiene que dar el Frente Amplio. ¿Qué nos faltó para la vinculación realmente con esas sociedades del interior y no con cabeza solamente metropolitana? ¿Cuáles son las expectativas de las poblaciones, no solo de las ciudades, sino también del interior, y a las cuales no estamos llegando? Creo que eso es parte de la autocrítica que también tenemos que dar. Yo creo que, como dice el politólogo Daniel Chaschetti, era esperable que después de un éxito electoral de la coalición, el Partido Nacional en realidad es el que aparece hoy liderando en el interior, donde es su base natural además, ¿no? Donde tienen un proceso
de intendencias de 35 años, de la salida de la dictadura hasta la fecha. Parte del texto. Y de la misma forma que en el 2005 el Frente Amplio gana las elecciones y también avanza en 8 o 9 departamentos. Digo, hay un corrimiento natural. ¿Eso es satisfactorio? No, creo que no. Porque además se da la contradicción que también la votación del Frente Amplio fue mejor, aumentó casi en un 1%, pero se concentró en el área metropolitana y en Salto. Entonces sí, eso es parte de un análisis bien importante de una fuerza política que tiene que ver cuál es su vinculación con todo el país y cómo se sintetizaron las políticas públicas desarrolladas en 15 años o no, que faltó en esos territorios. Graciela, parte del texto dice, nos afectó el burocratismo, no supimos comunicar los logros que alcanzamos, la historia nos enseñó que una elección no se gana ni se pierde en una campaña, sino lo que se puede generar los años anteriores. Y de los años anteriores, ¿cómo viste el último gobierno de Tabaré Vázquez? Bueno, yo me pongo en el lugar de la militante frente amplista y creo que más allá de los esfuerzos que se hicieron por generar encuentros a niveles departamentales, hubo una pasividad, y creo que lo hemos hablado incluso en la propia campaña, de desvincularnos, una gran incapacidad de vincularnos con la gente. De traducir, insisto en el mismo papel. Creo que la fuerza política no hizo política, se dedicó a la gestión. Y la gestión pura y dura no resuelve porque siempre hay otro en el territorio que la va a capitalizar de forma diferente. Y creo que no se hizo. Achacar solamente a los temas de comunicación, creo que es un aspecto importante. Creo que el gobierno de la coalición está dando cátedra con respecto a esto, a su capacidad de comunicar. Creo que nosotros fuimos deficitarios en ese aspecto. ¿Se subestimó esa capacidad en algún momento durante la campaña? Se subestimó, sí. Creo que no le dimos la dimensión, pero no solo fue en la campaña. No solo fue en la campaña. Creo que hubo todo un proceso anterior, por eso te digo, yo no puedo ver el fin de la foto si no veo la película. Y tengo que ver la película, dónde pasaron. Creo que se subestimó la capacidad que teníamos que desarrollar en tiempos de comunicación para que la gente se apropiara de las políticas públicas, o a la inversa, cuando hablamos y cuestionamos el tema de la burocratización, como los actores políticos relevantes no estuvieron allí en el territorio, que es donde está la gente, para hacer esa síntesis o para modificar políticas que debimos haber modificado en tiempo y forma. Usted habla de que el gobierno actual está dando cátedra en cómo comunica, ¿no? Sí. Y uno piensa en el presidente, que sale con frecuencia, ha dado conferencia de prensa, sale en los medios, incluso ha dado entrevistas en otros países, en fin. Y en el secretario de la presidencia, Álvaro Delgado, otra figura que se ha revelado como un muy buen comunicador y también bueno, que sabe explicar las políticas del gobierno y lo hace con frecuencia en los medios de comunicación. Comparamos con el anterior gobierno, Tabaré Vázquez prácticamente no daba entrevistas, dio poquísimas entrevistas, no daba conferencia de prensa, dio muy contadas entrevistas en todos los 5 años. Secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, no daba nunca una entrevista, no habló nunca prácticamente. Hay una diferencia muy grande. Sí, también es verdad que Tabaré Vázquez impuso los consejos de ministros a nivel de todo el país. Y eso pasó a la historia también, ¿no? Sí, pero eso fueron formas de comunicación distintas. Yo estoy conteste con lo que analizábamos recién. Creo que subestimamos el papel de la comunicación. Eso es clarísimo. Eso es clarísimo y es parte de ese proceso, ¿no? En un mundo hipercomunicado, en una sociedad hipercomunicada, particularmente como la uruguaya. Creo que la subestimamos, pero también me parece que los actores políticos relevantes tuvieron poco aterrizaje territorial. ¿Cuál es tu lugar hoy en el frente? En el periodo pasado ya has tenido un papel no muy visible, porque el trabajo departamental en general no tiene mucha visibilidad, pero sí destacado. A mí me pasó varias veces de buscar referentes de la Junta cercanos a Martínez y sin ser del Partido Socialista. Desde el comando me decían, consultá con Graciela Villar. O sea, tenías un papel relevante en la Junta departamental, de hecho la llegaste a presidir. Hoy por hoy estás fuera de la Junta también, ya no fuiste por lugar como edila. ¿Cuál es tu lugar de trabajo hoy por hoy? Bueno, hoy terminé la campaña electoral departamental acompañando a Álvaro Villar, que creo que hizo una excelente performance, y estoy trabajando en Fuerza Renovadora. Yo soy la suplente de senador de Mario Vergara. Desde allí estamos trabajando en este proceso de autocrítica y trabajando mucho en la interna del Frente Amplio, porque
Tengo que decir, sin falsa modestia, que acumulé un enorme capital en aquello de permítanme que me conozcan, y los Frente Amplistas me están reclamando para ir a las áreas de discusión, ¿no? ¿Sentiste que acumulaste un enorme capital en eso? Sí. Sin duda, porque fue todo un tema en la campaña, sí, ¿no? Cuando se lanza tu nombre para la fórmula, Daniel Martínez dice, permitan a los Frente Amplistas conocer a Graciela Villar, porque les aseguro que nadie se va a arrepentir o va a pensar que este fue un mal nombre. Sin embargo, la campaña fue muy rara y vos, por ejemplo, a nivel de medios, a nivel de entrevistas, costó mucho hablar contigo hasta casi el final de la campaña. Es verdad, te dedicaste a recorrer el país, hablaste con los militantes, pero era difícil agarrar a Graciela Villar y conversar con ella, por lo pronto a nivel de los medios. Era, y se decía públicamente, como que la habían escondido. No fue tan así, pero eso, en realidad... Perdón, fue después que habías dicho oligarquía versus pueblo. Como que saliste, dijiste eso y después te escondieron. No, esa fue la sensación que después tuvimos hice un todos los proceso muy interesante, lo hablamos mucho con Abarcón. Yo me recorrí el país porque en realidad nosotros tuvimos una bifurcación de las campañas, ¿no? Nos encontramos... yo creo que acumulé mucho capital. Sí, lo veo en la calle. La gente me reconoce, saca fotos, selfie, voy a cualquier lugar. Es muy gracioso. Pero ¿no sentís que desde la campaña de Martínez se te expuso y luego no se te dejó defenderte, no te dieron las posibilidades de... porque era muy paradójico que era una persona que era muy desconocida para la gran mayoría del público, después no hiciera en la campaña no estuviera permanentemente dándose a conocer a través de entrevistas, por ejemplo. Bueno, ¿no? Quizás sea uno de los elementos que la autocrítica va a tener que tomar. Pero vos personalmente, ¿cómo lo viviste? Y bueno, yo hice un enorme esfuerzo por el interior, sobre todo porque era el lugar donde había mucho más déficit, en serio, que era una realidad, éramos montevideanos los dos. En Montevideo yo sentía que era mi territorio, y el interior no, y bueno, me dediqué muchísimo al interior. Quizás deba ser parte de la autocrítica cómo se evaluó una fórmula que además irrumpía en un escenario por primera vez en la historia como fórmulas paritarias. ¿Hubieras querido salir Eso más también. de lo que saliste? Y bueno, creo que capaz que hubiera sido mejor que saliera más. ¿En ese momento querías salir más de lo que saliste? En aquel momento yo me estaba adecuando a un traje, como lo dije siempre, que no había sido diseñado por mi deseo, no fui que decidí Bueno, pero yo. aceptaste, podrías no haber aceptado. Y era parte de un equipo, ¿no? Ahí las reglas se tienen que acordar. Bien. Decís Pero que- el salir, perdón, Facu, el salir más y el darte a conocer generaron también que no saliera justamente algunas opiniones como la de Carolina Cose, que la dio acá mismo, que dijo, la tuve que googlear, no sabía quién era. Hace poco, y creo que está hoy en El País, le hicieron una entrevista a Topolansky y dijo que en realidad como que la candidata cantada era Carolina Cose, que la fórmula debería haber sido así. Y habla también como de empujar... por ejemplo, a Daniel Martínez, que se sintió empujado a presentarse a estas elecciones municipales. No recuerdo bien cuál es la palabra, pero fue un poco así. ¿Te pasó eso? No, a ver. ¿Te sentiste empujada, obligada, usada? No, Sobre todo porque Mercedes Clara había dicho que no. No. en su momento. Fueron escenarios, son escenarios completamente... Lo de Carolina fue una anécdota. Él que cubrió la Junta Departamental sabe el debate que dio la Junta Departamental y que junto con otras compañeras lideramos con el tema del Antel Arena. Tuvimos un vínculo muy estrecho. Con Carolina cerramos ese ciclo, Sí, lo sí, conversamos. sí. Después quedó. Lo conversamos ¿Pero te en sentiste serio. presionada? No me sentí presionada. No me sentí. Después que entré en La Troya, yo no me sentí presionada, asumí el rol. Yo tenía un vínculo con Daniel de liderar su bancada. Lo conozco del movimiento sindical, teníamos humanamente un vínculo muy especial, éramos amigos, lo seguimos siendo, y en definitiva, en aquel momento, frente a la opción de él de buscar una alternativa que no fuera la compañera que había disputado la candidatura a la presidencia, entendí que lo tenía que apoyar y así lo hice. Decís que tenés capital, que juntaste capital político y que ahora estás trabajando en la interna del Frente Amplio. ¿Tenés el deseo o te imaginás al frente de la presidencia del Frente Amplio? Bueno, yo quiero ver primero cómo terminamos este proceso, ¿no? Cuál es la síntesis de que somos capaces, pero ni lo desestimo ni lo estimulo. Voy a trabajar, voy a aportar, voy a dar mis opiniones, y voy a seguir trabajando con los Frente Amplistas, que a mí me parece que es el elemento fundamental de esta cadena en los procesos políticos después de haber estado 15 años en el gobierno.
esta autocrítica supongo que es fundamental para pararse al futuro, digamos, para ver dónde estamos y cómo seguimos. Sí. Pero antes de que puedan terminarla, ya tienen una encrucijada importante que es que se las pone el PIT-CNT. El Frente Amplio tiene que ir contra la LUC, tiene que ir contra toda la LUC entera, contra algunos artículos, no tiene que ir. ¿Cómo lo ve? Bueno, esa va a ser una línea de discusión que se está instalando ahora. La Central de Trabajadores le va a pedir una reunión a todos los partidos políticos, en particular al Frente Amplio, y va a ser parte del debate, ¿no? A la luz de lo que está aconteciendo y lo que acaba de votar diputados ayer en este pasaje preliminar del presupuesto, vemos que el presupuesto es funcional a muchos artículos de la LUC. Vemos también en ese escenario que hay un desarmado sin anestesia de todo lo que es el entramado social del Uruguay construido a lo largo de décadas, no solo en los 15 años del Frente Amplio. Vemos con preocupación cómo se introducen artículos en el presupuesto para afectar a las empresas públicas. Entonces vamos a tener una instancia de análisis político, porque creo que como fuerza política tenemos que evaluar también en este proceso de autocrítica cuáles son los escenarios en los cuales nosotros decidimos actuar y cuáles en los que podemos acompañar pero no ser actores principales. ¿Y usted tiene una visión? Bueno, es parte de una discusión que estamos dando ahora. Bien, con respecto a la LUC, porque algunos legisladores de la coalición decían que era inconstitucional y justamente el constitucionalista Rubén Correa Freitas fue consultado por algunos de estos legisladores y dijo que no, que hay una ley del 89 que permite que las leyes de urgente consideración se puedan ser sometidas a referéndum. Sí. Digo, porque además estaba esto en el medio. Estamos con poco tiempo, Graciela, pero no quería dejar de consultarte sobre otro de los temas que pesan sobre los gobiernos del Frente Amplio y son los documentos y las informaciones que salen luego de los tribunales de honor. Sí. ¿Cómo lo evalúas? Bueno, con mucha preocupación. Creo que bueno, ya ha hablado Bayardi con respecto a este tema. Estoy convencida de que esos documentos no llegaron en el acta que firmó Tabaré Vázquez. Estoy convencida, eso se va a demostrar y hay que seguir investigando. Estoy muy convencida de un aspecto fundamental. Gilberto Vázquez estaba preso porque lo puso preso el Frente Amplio por otras causas, no era un inimputable. Y estoy muy preocupada y creo que Familiares ahora ha hecho un pedido de información pública de que todas las actas de los tribunales de honor se les sean acercadas, de que hubo una intencionalidad de no darla en tiempo y forma en su momento. Pero bueno, todo eso me parece que tiene que ser demostrado. Me alegro que estuviera preso. Por otras causas. Fuiste militante, estuviste presa, detenida aquí en Uruguay, después te fuiste exiliada. ¿Conoces esa historia? ¿Te llegan documentos de un tribunal de honor de Gabazo o de Gilberto Vázquez? ¿No los lees? Sí. Graciela Villar, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Tenemos que hacer una tanda en Desayunos Informales.